Hay momentos en los que simplemente te cansas del ruido, de tanta gente opinando, hablando sin escuchar, queriendo tener la razón. Te cansas de explicar quién eres, de justificar lo que haces, de demostrar algo que ya no necesitas probar. Y ahí, en medio de ese cansancio, descubres algo poderoso. El silencio no es rendición, es control. Cuando dejas de reaccionar, entiendes. Cuando hablas menos, observas más. Y cuando decides avanzar sin anunciarlo, te conviertes en alguien más fuerte, más sereno y más libre. No es casualidad que estés viendo este video. Tal vez sientes que necesitas paz, foco, dirección, que ya no quieres gastar energía en convencer a nadie, sino usarla para construirte a ti mismo. Hoy quiero mostrarte cómo el silencio puede volverse tu mejor estrategia. Cómo hablar menos te da claridad, cómo escuchar más te vuelve más sabio y cómo actuar en silencio puede cambiar tu vida más que 1000 palabras. Y si este mensaje resuena contigo, apóyanos suscribiéndote al canal y dejando en los comentarios la frase «Elijo cambiar en silencio». Cada vez que lo haces, nos ayudas a seguir creando este contenido que busca traer calma, reflexión y fuerza interior. Gracias por formar parte de esta comunidad que elige mejorar sin tanto ruido, con propósito y conciencia. Y si conoces a alguien que está en ese mismo proceso, alguien que necesita calma, dirección o un recordatorio de que no tiene que explicarle su cambio a nadie, compártele este video. Tal vez sea justo lo que necesitaba escuchar hoy, porque al final los mensajes que llegan en silencio son los que más transforman. Primera lección: no todo merece una respuesta. Vivimos en una época en la que todos quieren tener la última palabra. Si alguien te critica, respondes. Si alguien te contradice, te defiendes. Si alguien no piensa como tú, sientes que tienes que explicarlo todo para que te entiendan. Pero lo que los estoicos comprendieron, y lo que muchos aún no, es que no todo lo que te provoca merece tu energía. El silencio en realidad es una respuesta, solo que una más inteligente. Marco Aurelio decía que la mejor venganza es no parecerte a quien te hace daño, y eso implica algo profundo: dejar de reaccionar. Cuando eliges no responder, no estás huyendo, estás demostrando dominio sobre ti mismo. Piensa en cuántas veces una simple discusión terminó robándote horas de paz, o en cuántas veces te quedaste dándole vueltas a algo que alguien dijo, solo porque necesitabas tener la razón. Ahí es donde el silencio se convierte en tu escudo. Aprendes que no necesitas pelear cada batalla, que la madurez no está en ganar discusiones, sino en conservar la calma. Séneca lo decía con claridad: el que reacciona con ira se somete al otro, el que guarda silencio se gobierna a sí mismo. Cuando eliges callar ante una provocación, no estás perdiendo, estás eligiendo dónde vale la pena gastar tu energía. El silencio no es debilidad, es una señal de que has dejado de actuar por impulso y has empezado a hacerlo desde la conciencia. En la práctica, es aprender a respirar antes de responder, a soltar antes de justificarte, a retirarte antes de perder tu paz. Porque a veces el precio de tener la razón es demasiado alto si a cambio pierdes la tranquilidad. Cada vez que decidas callar ante lo que no merece tu atención, estás enviando un mensaje silencioso, pero poderoso. Mi paz vale más que tu provocación. Y eso, aunque nadie lo note, es un acto profundo de fuerza interior. Así que te dejo una pregunta: ¿cuántas veces al día respondes por impulso a algo que podrías simplemente dejar pasar? Escríbelo en los comentarios y cuéntame, ¿en qué situaciones sientes que podrías aplicar más el silencio estoico en tu vida? Segunda lección: escuchar te da poder.
Hablar es fácil. Escuchar, en cambio, requiere fuerza. Porque escuchar no es quedarse callado esperando tu turno para responder. Es estar realmente presente, prestando atención no solo a las palabras, sino al tono, al gesto, a lo que no se dice. Epicteto decía que tenemos 2 orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Y tenía razón. Cuando aprendes a escuchar, dejas de reaccionar por impulso y empiezas a entender desde la conciencia. Escuchar te da ventaja, te da perspectiva, te da claridad. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados, el que sabe escuchar se convierte en alguien diferente, alguien que entiende más de lo que dice, alguien que observa sin necesidad de imponerse. Cuando escuchas de verdad, dejas de tomarte las cosas como algo personal. Empiezas a notar que muchas personas no te atacan, solo están proyectando sus propios miedos. Escuchar sin reaccionar te permite ver lo que hay detrás de las palabras. El cansancio, la frustración, la inseguridad del otro. Eso no solo te vuelve más sabio, te vuelve libre. Porque cuando entiendes, ya no te enganchas. Y cuando no te enganchas, conservas tu centro. Dale Carnegie, autor de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, lo decía de otra forma. El secreto de ser interesante es interesarte genuinamente en los demás. Y es cierto, escuchar es una forma de respeto y al mismo tiempo una estrategia poderosa. Practicar la escucha consciente también te enseña a leer la vida. Te hace notar los pequeños detalles que otros pasan por alto. El tono que cambia en una conversación, la pausa incómoda, el gesto que revela más que 1000 palabras. Y es que quien observa en silencio aprende más que quien habla sin pensar. En tu día a día, escuchar puede convertirse en una herramienta de crecimiento, en tu trabajo, en tu pareja, en tu familia. La próxima vez que alguien te hable, no pienses en cómo responder, solo escucha. A veces, el simple hecho de entender lo que el otro siente es más poderoso que cualquier consejo. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces escuchas realmente para entender y no solo para responder? Escríbelo en los comentarios y cuéntame, ¿qué descubres cuando te detienes a escuchar de verdad, sin interrumpir, sin juzgar, solo observando? Tercera lección. Hazlo en silencio, deja que hablen tus resultados. Hoy todo el mundo quiere mostrar lo que hace. Si alguien empieza el gimnasio, lo publica. Si alguien está cambiando, lo grita. Si alguien fracasa, necesita justificarlo. Pero los estoicos entendieron algo que en nuestra época se ha olvidado. Las acciones hablan más fuerte que las palabras y el verdadero cambio no necesita ser anunciado. Marco Aurelio lo resumía con una frase magistral. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sé uno. En otras palabras, deja de hablar de lo que vas a hacer y hazlo. Porque el que realmente está enfocado en su transformación no tiene tiempo de explicarla. El problema de hablar demasiado de tus planes es que muchas veces solo estás buscando aprobación. Lo haces para que otros vean tu esfuerzo, para sentirte motivado, para recibir validación. Pero cuando haces las cosas en silencio, tu única motivación viene de ti mismo. Y eso es poder. Estudios de la Universidad de Nueva York han demostrado que hablar de tus metas libera dopamina, la hormona de la recompensa, haciendo que el cerebro sienta que ya logró algo, aunque no haya hecho nada. Por eso tantas personas anuncian grandes cambios, pero pocos los sostienen, porque en lugar de actuar, se conforman con la sensación momentánea de haber empezado. El silencio, en cambio, te mantiene enfocado. Te obliga a mirar hacia adentro, a trabajar sin distracciones, a construir en lo invisible. Nadie lo ve, nadie lo aplaude. Y precisamente por eso lo haces mejor. No por validación, sino por propósito. El día que aprendas a avanzar sin contarlo, ese día entenderás que no necesitas demostrar nada.
tus resultados lo harán por ti. La gente no necesita escuchar que cambiaste. Lo notará cuando tu presencia, tus hábitos y tus decisiones sean diferentes. Como decía Séneca, el valor no se muestra con palabras, sino con hechos. Así que pregúntate, ¿cuántas veces hablas de lo que vas a hacer en lugar de hacerlo? Escríbelo en los comentarios y dime, ¿qué cambio podrías empezar hoy en silencio, sin contarlo, sin anunciarlo, solo para ti? Cuarta lección, observa antes de hablar. Hablar rápido es un reflejo de la ansiedad moderna. Vivimos en un mundo que premia la inmediatez, donde todo parece tener que responderse al instante. Pero el sabio no se apresura a hablar. Primero observa, escucha, analiza y solo después responde. Los estoicos entendían que cada palabra tiene un peso y que hablar sin pensar es como lanzar flechas sin apuntar. Tarde o temprano, una termina donde no debería. Séneca decía, nada se pierde por escuchar, mucho se pierde por hablar de más. Y es verdad, el silencio entre lo que escuchas y lo que respondes es el espacio donde nace la sabiduría. Cuando observas antes de hablar, no solo evitas errores, descubres verdades. Aprendes a leer las intenciones detrás de las palabras, las emociones ocultas detrás de las reacciones. Te das cuenta de que muchas veces la gente no busca una respuesta, busca comprensión. En una discusión, el que se calla no siempre pierde. Muchas veces está pensando, evaluando, midiendo. Y cuando por fin habla, lo hace con precisión, sin desperdiciar energía. En el mundo actual, donde todos buscan tener la última palabra, el que se detiene a pensar antes de hablar es quien realmente tiene el control. Observa a las personas más serenas que conoces. No hablan por impulso, no reaccionan al primer estímulo. Su calma no viene de no sentir, sino de entender antes de responder. Esa pausa, esa breve distancia entre lo que pasa y lo que decides hacer, es donde nace la libertad, porque quien responde sin pensar es esclavo de su emoción, pero quien observa elige desde la razón. Esa es la diferencia entre el ruido y la sabiduría. Y el estoicismo al final es eso, aprender a responder desde la mente, no desde el impulso. Así que te dejo una reflexión. ¿Qué pasaría si empezaras a observar más y hablar menos? Cuéntame en los comentarios, ¿en qué parte de tu vida crees que una pausa antes de responder podría cambiarlo todo? Quinta lección, cuida el ruido interno. El silencio del mundo no sirve de nada si tu mente no sabe callar. Puedes apagar el teléfono, alejarte de la gente, irte de viaje o buscar paz afuera. Pero si dentro de ti hay ruido, seguirás igual. Ese ruido son los pensamientos que no paran, el ¿y si fallo?, el ¿qué dirán?, el no soy suficiente. Es esa conversación constante que agota, que te roba energía y te hace dudar de ti. Los estoicos enseñaban que el verdadero dominio comienza dentro. Marco Aurelio escribió, la tranquilidad viene cuando dejas de hablar contigo mismo sobre lo que no puedes controlar. Y eso significa aprender a distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que simplemente debes aceptar. Cuidar el ruido interno no es dejar de pensar, es aprender a dirigir tu atención, es reconocer cuando tu mente está fabricando historias que no existen. Cuando aprendes a observar tus pensamientos sin reaccionar, te vuelves libre. Ya no eres esclavo de la ansiedad ni del miedo. Lo notas. Una idea aparece, la miras, la dejas pasar. Esa práctica que parece simple, transforma todo. Estudios de la Universidad de Duke demostraron que 2 minutos de silencio al día pueden activar zonas del cerebro relacionadas con la calma, la memoria y la creatividad. 2 minutos. Eso es todo lo que necesitas para empezar a encontrar paz dentro de ti. Empieza con algo pequeño.
Si te descubres pensando demasiado, detente, respira, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. No te enganches con lo que no puedes controlar. Cada vez que eliges el silencio interno sobre el caos mental, estás fortaleciendo tu mente. El silencio interior no se logra de golpe, se construye como un músculo. Y cuando lo consigues, algo cambia. Las cosas dejan de afectarte tanto, las palabras de otros ya no pesan igual y el mundo exterior se vuelve mucho más fácil de llevar. Así que dime en los comentarios, ¿qué tipo de ruido interno te cuesta más callar? ¿El del miedo, el de la duda o el de querer controlarlo todo? Escríbelo y recuerda, el primer paso para recuperar tu paz es aprender a escuchar el silencio dentro de ti. Sexta lección. El silencio también es comunicación. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es una forma de hablar mucho más profunda. Transmite serenidad, seguridad y dominio. A veces, no responder dice más que cualquier discurso. El estoico entendía que el silencio bien usado no es vacío, es presencia. No es falta de carácter, es autocontrol. Marco Aurelio decía que un hombre fuerte se reconoce no por cómo habla, sino por cómo actúa cuando el mundo intenta provocarlo. En un entorno donde todos gritan para ser notados, el que sabe callar se convierte en alguien imposible de ignorar. Cuando aprendes a comunicarte desde el silencio, tus gestos, tu mirada, tu calma, comienzan a hablar por ti. En una discusión, quien mantiene la serenidad tiene el poder. En una conversación difícil, el que escucha sin interrumpir demuestra respeto y autoridad. En una relación, el que no necesita levantar la voz para ser entendido muestra verdadero equilibrio. No necesitas explicarlo todo, justificarte ni defenderte cada vez. A veces, el silencio bien colocado es la respuesta más clara, más elegante y más contundente que puedes dar. El silencio comunica algo que las palabras no logran: seguridad interna, porque cuando no tienes necesidad de explicar o impresionar, significa que ya sabes quién eres. Eso desconcierta a muchos, pero también inspira. Transmites algo que no se puede fingir: paz. Y en un mundo lleno de egos, esa calma se convierte en una declaración de fuerza. Séneca lo expresaba con sabiduría. El sabio no dice lo que piensa, sino que piensa lo que dice. Y a veces, lo que el sabio piensa, simplemente lo guarda, porque entiende que no todo necesita ser compartido. Así que quiero dejarte una reflexión final sobre esta lección. ¿Cuántas veces tu silencio podría decir más que tus palabras? Escríbelo en los comentarios y dime, ¿qué situación estás viviendo ahora donde podrías usar el silencio no como evasión, sino como una forma de comunicar tu verdadera fuerza interior? Séptima lección. El cambio real no hace ruido. La mayoría de las personas habla del cambio como si fuera un espectáculo. Lo anuncian, lo explican, lo publican. Pero el cambio verdadero, el profundo, el que te transforma desde dentro, no necesita testigos. Sucede en silencio, cuando nadie te ve. Es ese momento en el que decides dejar hábitos, relaciones o pensamientos que ya no te sirven, sin contárselo a nadie, sin pedir permiso ni validación. Los estoicos lo sabían bien. La virtud no se demuestra, se practica. El crecimiento personal no es algo que se dice, es algo que se vive. Y ese proceso, aunque invisible para los demás, es el más valiente de todos. Cambiar en silencio significa que tus razones ya no son externas. No lo haces para que te crean ni para que te vean, sino porque te cansaste de ser la versión que no refleja quién realmente eres. Es mirar tu vida y decirte en voz baja, ya basta. No por rabia, sino por claridad, porque entendiste que el ruido no te deja avanzar, que los ojos de los demás no te definen, y que tu evolución no necesita espectadores.
Ese tipo de transformación es la que más cuesta porque nadie te aplaude mientras la atraviesas. Pero cuando termina, no necesitas decir que cambiaste. Todos lo notan. Y lo más poderoso del cambio silencioso es que te vuelve imparable. Ya no buscas aprobación, solo coherencia. Empiezas a disfrutar del proceso más que del resultado, a valorar la disciplina más que el reconocimiento. Cambias sin hacer ruido, pero tu presencia se vuelve más firme, tu energía más clara, tus decisiones más seguras. Porque ya no hablas de la vida que quieres, la estás construyendo. Eso es lo que el estoicismo enseña, que la transformación verdadera no se anuncia, se encarna. Así que te pregunto, ¿qué cambio estás listo para empezar sin decirle nada a nadie? Escríbelo en los comentarios y cuéntame, ¿qué parte de ti necesita renacer en silencio, sin testigos, solo tú contigo mismo? Octava lección, aprende a estar contigo mismo. Una de las razones por las que a muchos les cuesta el silencio es porque no saben estar solos. Buscan distracciones, conversaciones, pantallas o ruido constante para no enfrentarse a lo que sienten. Pero el estoicismo enseña que la soledad no es un castigo, es una oportunidad. Estar contigo mismo no significa aislarte, sino conocerte. Marco Aurelio pasaba horas escribiendo para entender su mente, y Epicteto enseñaba que quien aprende a disfrutar su propia compañía nunca será esclavo del entorno, porque cuando puedes sentarte contigo mismo sin sentir incomodidad, has conquistado uno de los logros más grandes de la vida, la paz interior. Aprender a estar solo te revela cosas que el ruido esconde. Te das cuenta de lo que realmente te importa, de lo que te duele, de lo que ya no necesitas. En el silencio, descubres que muchas de tus preocupaciones no eran tan grandes como parecían, solo se amplificaban con el ruido de afuera. Empiezas a separar tus pensamientos de tus emociones y entiendes que no todo lo que sientes es verdad. Esa claridad solo llega cuando aprendes a escucharte. El que huye del silencio, huye de sí mismo. El que lo abraza, se encuentra. Y no se trata de volverte un ermitaño, sino de entender que tu bienestar no puede depender de la presencia o aprobación de nadie. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, tus relaciones cambian. Ya no te unes por necesidad, sino por elección. Ya no temes quedarte solo, porque sabes que contigo basta. Ese tipo de calma no se compra, se entrena. Cada minuto que pasas contigo, sin distracciones, es un paso más hacia el dominio emocional que los estoicos consideraban el verdadero éxito. Así que quiero dejarte esta reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste solo, sin buscar distraerte? Escríbelo en los comentarios y cuéntame, ¿qué sientes cuando el ruido desaparece y solo quedas tú contigo mismo? Novena lección. El silencio te enseña a ver la verdad. El silencio tiene una cualidad que pocos comprenden. Revela. Cuando callas, cuando dejas de llenar cada espacio con palabras, empiezas a notar cosas que antes te pasaban desapercibidas. Ves las intenciones reales detrás de las personas, los patrones que se repiten en tus decisiones, los motivos ocultos de tus emociones. En el ruido, todo se mezcla. En el silencio, todo se ordena. Los estoicos decían que la mente tranquila es como el agua clara. Solo cuando está quieta, puedes ver el fondo. Y eso significa que el silencio no es ausencia de acción, es claridad en medio del caos. Cuando aprendes a estar en silencio, ya no te dejas llevar por las apariencias. Escuchas una frase y entiendes el tono, observas un gesto y reconoces lo que hay detrás. Te das cuenta de que muchos hablan desde su dolor, desde su ego o desde su miedo. Y eso cambia la forma en la que los ves. Ya no reaccionas, interpretas. El silencio te permite observar sin juicio, comprender sin absorber la energía del otro.
te vuelve más consciente, más perceptivo, más despierto. Es como si el ruido bajara y por fin pudieras ver la verdad de las cosas, sin adornos ni máscaras. El estoicismo enseña que la sabiduría no se consigue acumulando palabras, sino entendiendo la realidad tal cual es. Y el silencio es la puerta a esa comprensión. Es el espacio donde puedes ver tus propios errores sin castigarte, tus apegos sin negarlos y tus emociones sin esconderlas. Cuando callas, ves con más claridad lo que te lastima, lo que te impulsa y lo que necesitas soltar. El silencio te vuelve observador de tu propia vida, no solo participante. Y desde esa distancia empiezas a tomar mejores decisiones. Así que te dejo esta pregunta. ¿Qué verdad estás evitando ver por miedo a quedarte en silencio? Escríbelo en los comentarios y cuéntame, ¿qué crees que descubrirías si te dieras un momento de quietud, sin distracciones, solo tú y tu verdad? Conclusión: el poder silencioso de una vida tranquila. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es la presencia de claridad. Es el espacio donde puedes escucharte, entenderte y reconstruirte sin distracciones. Cambiar en silencio no significa esconderte del mundo, sino dejar de buscar su aprobación. Es elegir avanzar sin explicaciones, sanar sin hacer ruido y crecer sin anunciarlo. Los estoicos sabían que quien domina el silencio domina su mente, y quien domina su mente domina su vida. Porque la verdadera fortaleza no está en quien grita más fuerte, sino en quien puede mantenerse sereno mientras todo a su alrededor hace ruido. Piensa en esto: cada palabra que decides no decir, cada reacción que eliges no tener, cada batalla que decides no pelear, es un paso más hacia tu paz interior. Cuando aprendes a moverte en calma, el mundo deja de controlar tu estado de ánimo. Te das cuenta de que la serenidad no depende del silencio externo, sino del equilibrio interno. Y ahí, justo en ese punto, es donde realmente cambias tu vida, sin gritarlo, sin publicarlo, sin contarlo, solo viviéndolo. La gente lo notará, no por lo que digas, sino por lo que transmites. Así que si algo de todo esto resonó contigo, si sientes que ha llegado tu momento de bajar el ruido y empezar a construir tu vida desde la calma, déjame un comentario con la frase: elijo cambiar en silencio. Cada comentario, cada suscripción, cada persona que comparte este mensaje nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido y mantener viva esta comunidad estoica. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de reflexionar, por elegir el camino de la conciencia en medio del ruido del mundo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártele este video. Quizás ese pequeño gesto sea justo la chispa que le ayude a encontrar la paz que busca. Porque al final, los cambios más profundos no hacen ruido, pero se sienten en todo lo que tocan.